Hola a todos, mi nombre es Manuel Acevedo. El día de hoy estaré hablando sobre el sistema hepatobiliar y protocolos de la colangiografía por tubo en T. Daré una breve explicación de por qué es importante estudiar el sistema hepatobiliar y los métodos de diagnóstico por imagen, especialmente después de una cirugía biliar. El sistema hepatobiliar es el conjunto de órganos y conductos encargados de la producción, almacenamiento y transporte de la bilis. Los órganos que lo conforman son el hígado, que es el cual produce la bilis, la vesícula biliar, que se almacena y concentra la bilis, vías biliares intrahepáticas, que son los conductos dentro del hígado, vías biliares extrahepáticas, que son los conductos que llevan la bilis al intestino, y las vías biliares extrahepáticas. El conducto hepático derecho e izquierdo forman el conducto hepático común. Se une al conducto cístico de la vesícula biliar para formar el conducto de colédoco. Desemboca en la segunda porción del duodeno junto al conducto pancreático. La función de la bilis ayuda a la digestión. ¿Qué es la colangiografía por tubo en T? Es un estudio radiológico de las vías biliares que se realiza después de una cirugía biliar, coleciostomía, en el que se deja colocado un tubo en T en el conducto colédoco para evaluar su permeabilidad y detectar posibles complicaciones como fugas biliares, cálculos o residuos. La preparación del paciente debe verificar indicación médica, explicar el procedimiento, confirmar ayuno de 6 a 8 horas y revisar el historial de alergia al contraste yodado. Los materiales son mesa de rayos X, tubo en T permeable, medios de contraste hidrosolubles, no iónicos preferiblemente, jeringa, gasas estériles, guantes estériles, cánula o extensión y comprensas. El procedimiento es colocar al paciente de cúbito supino a la mesa de rayos X, desinfectar la zona del tubo en T, conectar la jeringa con contraste al tubo T, realizar la inyección lenta y controlada de contraste bajo control de fluoroscopio, tomar imágenes en diferentes fases llenando las vías biliares y el paso del contraste hacia el duodeno. En estas imágenes debemos visualizar si hay estenosis, cálculos residuales, fugas biliares, retirar el contraste si es necesario y lavar con solución fisiológica. El procedimiento sería vigilar signos vitales, dejar al paciente en observación y entregar el informe al radiólogo médico tratante. Muy buenas tardes, soy Andrés Peiraldo Díaz, estoy estudiando la carrera de Radiología de Imágenes Diagnósticas y voy a explicar este flyer sobre angiografía coronaria, ¿cierto? Primero empecemos por la anatomía radiológica de las estructuras coronarias, ¿cierto? Primero empecemos con la arteria coronaria izquierda, ¿cierto? Que se divide en rama interventricular anterior, descendente anterior, seguimos con la rama circunfleja y seguimos con la arteria coronaria derecha, que irriga el ventrículo derecho y parte del izquierdo, ¿cierto? Continuamos con cuáles son las patologías que afectan estas ramas coronarias. Las más comunes son la enfermedad arterial coronaria, anomalías congénitas de las arterias coronarias, la trombosis coronaria, ¿cierto? Esas son las patologías que nos van a afectar a nuestros pacientes. Y aquí en la imagen la vemos claritas, pues, que puede afectar, puede haber engrosamientos de las arterias coronarias o estenosis coronaria, ¿cierto? Bueno, vamos a ver cuáles son las indicaciones para tomar el examen, ¿cierto? Las indicaciones son básicas. Las indicaciones son que el diagnóstico de la enfermedad arterial, que haya un diagnóstico de enfermedad arterial coronaria, que haya una evaluación previa a procedimientos cardíacos, y también que haya un diagnóstico de anomalías congénitas y evaluación de síntomas inexplicables. ¿Listo? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué se hace para la preparación del paciente? El paciente debe, primero que todo, tiene que tener una evaluación previa, tiene que tener un ayuno y medicamentos y algunas consideraciones adicionales. ¿Qué exámenes de laboratorio se envían para este estudio de angiografía coronaria? Las pruebas de función renal, muy importantes, pruebas de coagulación, perfil lipídico, pruebas de función hepática y pruebas generales, exámenes generales, por así decirlo, ¿cierto? ¿Qué imágenes diagnósticas debemos utilizar con un fluoroscopio, ¿cierto? Vamos a ver en la parte posterior, vamos a ver cómo el arco, el fluoroscopio, va a utilizar varios ángulos, ángulos anteriores, otros posteriores, otros oblicuos u otros laterales para determinar y visualizar bien las arterias coronarias cuando se les pase el medio de contraste. Muchas gracias, muy amables por su atención. Hasta luego. Buen día para todos. El día de hoy les voy a hablar un poco del sistema urinario, especialmente la urografía excretora y cistolografía misional. Urografía excretora, anatomía radiológica valvar, riñones, uréteres y vejigas, vasos y estructuras renales. 3 patologías comunes: cálculos renales, uréteres, hidronefrosis y tumores renales en vías urinarias. Indicaciones clínicas: dolor lumbar asociado a sospecha de cálculos, infecciones urinarias recurrentes, hematuria sin causas aparentes. Fases de la urografía excretora: fase nefrográfica,
de 1 a 3 minutos. Riñones opacos por la captación del contraste. Evaluar el tamaño y forma de perfusión renal, útil para detectar masas, cicatrices o alteraciones vasculares. Segunda fase, pielográfica, de 5 a 15 minutos. Contraste en cálices, pelvis renal y uréteres. Permite observar morfología y función urinaria. Detecta dilatación de litiasis o obstrucciones. Fase vesical, de 20 a 30 minutos. Contraste en vejiga. Evalúa la forma, capacidad y posible reflujo vésico-uretral. Fase posmisional. Esta fase es opcional. Tras orinar, valora el vaciamiento vesical, residuos posmisionales. Preparación del paciente. Debe tener un ayuno mínimo de 6 horas. Tomar laxantes suaves el día anterior si lo requiere. Hidratación adecuada el día previo. Firmar el consentimiento informado. Exámenes de laboratorio. La creatinina para evaluar la función renal, urea, estudios previos y si es alérgico a algún medio de contraste. Posición del paciente. El paciente debe ir ubicado en una posición anteroposterior de cúbito supino, con los brazos extendidos hacia los lados y las piernas en extensión. Posición oblicua. Se debe ubicar el paciente en cúbito supino con una rotación de 30 grados hacia el lado de interés para evaluar el uréter de posible obstrucción. Medios de contraste más utilizados: yodados hidrosolubles, no iónicos. Contraindicaciones: insuficiencia renal, alergia al yodo, mieloma múltiple, deshidratación severa, hipertiroidismo, embarazo, para evitar la radiación. Alternativas de medio de contraste: hidrosoluble no yodado, ecografía renal, una resonancia. Acá podríamos observar unas imágenes de la urografía esfétora. Cistografía misional, anatomía radiológica, evaluar vejiga urinaria, uréteres en fase de emisión, reflujo vésico-uretral. 3 patologías comunes: reflujo vésico-uretral, divertículos vesicales, trauma o perforación vesical. Se debe tener en cuenta que debe tener un urocultivo negativo, menor a 15 días, y confirmar la ausencia de infecciones urinarias. ¿Cómo se realiza el estudio? Se realiza asepsia en el área genital para colocación de sonda vesical. Segundo, llenado de vejiga con medio de contraste yodado hidrosoluble. Como tercer punto, debemos tener la toma de imágenes diagnósticas durante el llenado, la misión y posmisión. Proyecciones radiológicas. Tenemos en etapa llenado vesical. Se ubica el paciente en una posición AP, que debemos observar contorno y capacidad de la vejiga, divertículos o masas. En la etapa misional, el paciente en una posición AP, debemos observar reflujo vésico-uretral, anatomía de la uretra. Y en la etapa posmisional, el paciente en una posición AP, y debemos observar el vaciamiento completo de residuos posmisionales. Indicaciones clínicas: diagnóstico de infecciones urinarias recurrentes, fuga de orina postquirúrgica, evaluación y función de la vesical, anomalías anatómicas, preparación del paciente, higiene íntima previa, explicación clara del procedimiento para reducir la ansiedad, más que todo en niños. No requiere ayuno, consentimiento informado del adulto y de ser niños firmado por el padre. Exámenes de laboratorio, urocultivo previo, evaluación de coagulograma si tiene algún antecedente. Posicionamiento del paciente. Fase llenado, el paciente debe ir una proyección anteroposterior de cúbito supino. Fase misional, en una oblicua o lateral. Medios de contraste: yodado hidrosoluble, y se administra por vía vesical. Contraindicaciones: infecciones urinarias activas, alergia al medio de contraste, traumatismo uretral grave, retención urinaria aguda. Alternativas: medios de contraste: cistografía isotópica o una resonancia magnética vesical. No es habitual, pero es útil si hay sospecha de malformaciones complejas. Acá podemos observar las imágenes radiológicas. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Soy James Quintero, estudiante de la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy voy a hablaros correspondiente a la cialografía. En este video pues les hablaré sobre este estudio radiológico que es muy importante. Este permite evaluar el sistema de glándulas salivales, especialmente en casos de obstrucción, inflamación o sospecha de tumores. A continuación pues vamos a explorar en detalle su utilidad clínica, técnica de realización y proyecciones radiológicas. ¿Qué es la cialografía? Es una técnica de imagen que permite estudiar los conductos salivales mediante la inyección de un medio de contraste. Se utiliza principalmente para evaluar glándulas parótidas y submandibular, revelando patologías como cálculos, inflamaciones o masas. Tenemos lo que es pues como la anatomía radiológica a evaluar. La glándula parótida ubicada por delante del oído, drenada pues, por el conducto del Stensen, y la glándula submandibular ubicada bajo el ángulo de la mandíbula, drenada por el conducto de Wharton. También puede visualizarse las ramificaciones del sistema ductal y el tejido glandular. Tenemos pues unas patologías comunes. Tenemos la cialolitasis, que es la presencia de cálculos en los conductos. Tenemos cialoadenitis, que es inflamación de las glándulas, y quistes o tumores que pueden alterar pues la morfología del sistema ductal. Tenemos pues indicaciones clínicas. Se indica pues en pacientes con dolor o inflamación al comer, sospecha de obstrucción, infecciones recurrentes, disminución de la saliva o para evaluar lesiones después de un trauma o cirugía. Tenemos lo que es la preparación del paciente. El paciente debe estar en ayuno de 2 a 4 horas, firmar consentimiento informado y no tener alergia al yodo. Se retiran prótesis que interfieran pues, y se realiza higiene bucal antes del estudio.
También tenemos los que son pues exámenes de laboratorio. Se solicita creatinina, tasa de filtración glomerular para evaluar la función renal si se usara medio de contraste yodado. Tenemos lo que es el posicionamiento anatómico con algunas fases. Tenemos la fase 1, que es la imagen previa. Se realiza una radiografía simple sin contraste en proyecciones como AP, lateral o Chaus-3 para observar litiasis visibles. En la fase 2 se inyecta el contraste lentamente por el conducto y se toman imágenes para visualizar la forma del conducto, ramificaciones y obstrucciones. Tenemos la fase 3, que es la post-evaluación, donde se estimula la salida del contraste haciendo succionar limón. Luego se toman nuevas imágenes para ver si hay retención del contraste o vaciamiento incompleto. Tenemos unas imágenes radiológicas, tenemos lo que es la proyección lateral. Con el paciente de lado se visualiza el perfil de los conductos y ramificaciones posteriores. Tenemos la proyección axial, con el paciente boca arriba y cabeza extendida, se obtienen imágenes bilaterales simétricas del sistema ductal profundo. Tenemos la proyección Chaus-3, que se rota ligeramente la cabeza con el mentón elevado a esta vista oblicua, permite evaluar la superposición ósea de la glándula parótida. Y tenemos la proyección AP, que es con el paciente de frente, se evalúa el trayecto del conducto hacia la cavidad bucal, ideal para obstrucciones en la parte anterior del conducto. Y muchísimas gracias. Saludos, tutor y compañeros. Mi nombre es Cristian Camilo Holguín Bedoya. Soy estudiante de tecnología en imágenes diagnósticas y radiológicas. El día de hoy entonces les voy a hablar sobre el protocolo de exofagograma. El objetivo entonces de este es evaluar la anatomía y funcionalidad del exófago. Entre una de ellas tenemos 3 patologías comunes, que son la acalasia exofágica, la hernia hiatal, la estenosis exofágica. Les voy a hablar entonces acerca de cada una de estas patologías. La acalasia exofágica es el trastorno poco frecuente que dificulta entonces el traspaso de la comida y los líquidos al estómago. Esta aparece como resultado del daño de los nervios del exófago, que evitan que ese conducto se relaje para transportar la comida al estómago. La hernia hiatal entonces es una afección en la que una parte del estómago empuja hacia arriba el músculo del diafragma. Esta hernia de hiatal y una parte del estómago sobresale dentro del tórax. Ingresa mediante un orificio donde el exófago se conecta con el estómago. Y la estenosis exofágica puede ser benigna o péptica, que es un estrechamiento o endurecimiento del exófago que provoca entonces dificultades para tragar. Las indicaciones clínicas entonces es la disfagia, el reflujo gastroesofágico, la diverticulosis, estenosis y masas. La preparación del paciente entonces tiene un ayuno de 6 horas previo. Se le explica entonces al paciente cuando ingresa de la ingesta del medio de contraste, que en este caso utilizamos el medio de contraste varitado que se ingiere vía oral. Hay que verificar también, pues interrogar las alergias que tenga el paciente. Las contraindicaciones es alérgico a sensibilidad entonces al medio de contraste, en este caso varitado, que aunque raramente ocurre, se pueden presentar. La obstrucción exofágica severa o perforación de sospecha. Si se sospecha antes de esa perforación exofágica, la introducción del bario puede empeorar la condición y causa de las complicaciones graves de este examen. Pues de igual manera hay que mirar también para qué se lo enviaron. Perforación o trauma reciente del exófago, que es el riesgo que agrava la lesión con el contraste del varitado, que está presente. También entonces tenemos la estenosis exofágica significativa, que puede dificultar la deglución del bario, y problemas entonces en la deglución. Entonces pasamos a un segundo plano, que serían entonces las proyecciones radiográficas y resultantes del exófago. Tenemos entonces como primer lugar una placa anteroposterior entonces de tórax. El paciente se pone en bipedestación de frente al tubo de rayos X, con la espalda contra el buqui mural, que permite observar el trayecto vertical entonces del exófago. Utilizamos entonces un chasis 14 por 17 longitudinal o 14 por 14. Los valores entonces serían de exponenciales, que sería el kilovoltaje, que sería 37 de kilovoltaje, y 100 de miliamperes de MA y 40 de MAS. Aquí entonces visualiza entonces más que todo el trayecto vertical del exófago, como lo vemos en esta imagen de la radiografía resultante. También se le toma entonces una oblicuo anterior derecha tórax. El paciente entonces se gira de 35 a 40 grados hacia la derecha, apoyando entonces el hombro derecho al buqui mural. Esta posición se separa del exófago y de la columna vertical. Entonces ahí también podemos ver el exófago, pero de una manera pues como más diferente. Aquí podemos entonces observar que se puede ver el exófago como de una manera más vertical. Seguimos con la oblicua anterior izquierda. El paciente también se gira lo mismo de 35 a 40 grados centígrados hacia la izquierda, apoyando también el hombro izquierdo en el buqui mural. Esta posición entonces se separa el exófago de la columna vertebral. Entonces ahí también se observa cómo se separa el exófago de la columna vertebral. Estas 3 imágenes, entonces, estas 3 proyecciones, perdón, se toman previas al procedimiento. Muchas gracias, compañeros. Espero que les haya servido esta información. Que tengan una feliz noche.